We'll pass to the next presentation from Juan Molina. Juan Molina, that will speak about prescribed fire experience as a tool to crop residue removal for forest biomass management. Please. Good morning. According to the possibility to speak in my native language, I prefer speaking in Spanish language. Buenos días. Hoy soy la cara visible de un trabajo que venimos desarrollando desde el año 2014, un grupo de personas. En la primera diapositiva pongo todos los que hemos participado en este trabajo. La Junta, o lo que sería la Castilla-La Mancha, la Junta de Castilla-La Mancha, lo que es la empresa Jacan, lo que sería la Universidad de Córdoba. Yo soy la persona que vengo a presentar el trabajo, pero igualmente hemos participado todos de una u otra forma y sin ninguno pues sería imposible haberlo realizado. Y por último pongo el Máster Fuego, porque el Máster Fuego nos ha dado la posibilidad de disponer de personas que han ayudado a la toma de muestras, a las mediciones y a todo el trabajo que esto conlleva. Bueno, el aprovechamiento de biomasa es algo que todos conocemos, que está en auge y que se ve una posibilidad de desarrollo para el medio forestal, una puesta en valor de lo que serían los montes que tenemos, los montes mediterráneos que hoy actualmente todos conocemos, que están en desuso o presentan menos valor que en antaño presentaban. Entonces, bueno, el aprovechamiento de biomasa tiene unos condicionantes. El condicionante principal es que tiene que ser económicamente viable para el empresario que lo realiza. Por tanto, se tiene que abrir la masa y se tienen que llevar árboles de tamaño grande para que les sea viable. Esto conlleva dos consecuencias desde el punto de vista de los incendios forestales. Una es que nos dejan una acumulación de combustible independientemente del método de extracción. Hay algunos mejores, otros peores, pero dejan una cantidad de combustible de restos en el suelo. Y otra consecuencia es la apertura de la masa, que esto conlleva unos cambios microclimáticos, principalmente la velocidad del viento. Aumenta la velocidad del viento como consecuencia de la apertura de la creación de lo que se llama el canopy gas, lo que sería el hueco de la masa. Luego, desde el punto de vista de la ejecución de la quema, cuando se realiza una quema bajo arbolado y encima se ha abierto la masa por un tratamiento de biomasa, tenemos un condicionante técnico, que es que no podemos eliminar todo el combustible o toda la hojarasca, principalmente las capas, lo que llamamos capa H o F, es decir, la capa, el manto orgánico, lo que es debajo, porque entonces crearíamos un problema de erosión. Entonces tenemos que dejar, ahora veremos los condicionantes que no hemos puesto en las quemas, pero tenemos que dejar una proporción de estas capas de combustible para no causar daño en lo que sería el suelo. Bueno, con todo esto, el objetivo principal de este trabajo, pues el objetivo desde la Administración era el entrenamiento del personal de extinción, tener la posibilidad de jugar, de practicar, de enseñar, de aprender de lo que sería el uso del fuego. Y luego un segundo objetivo es las fotos que podemos ver en esta diapositiva, era intentar con este tratamiento en punto estratégico, con este tratamiento de quema prescrita, reducir la probabilidad de transición del fuego de superficie a fuego de copa, disminuir la dificultad de extinción e incrementar lo que sería la rapidez de apertura de línea de defensa en caso que se tuviera que utilizar esta área en caso de un siniestro o de un incendio. Con todo esto, nuestra área de estudio siempre se ha realizado la esquema en abril normalmente la última semana. Se cuenta con un área de experimentación de 42 hectáreas y 3 años, 2014, 2015 y 2016. Bueno, se ha caracterizado, como siempre, pues se llega el día de antes, como cualquier esquema, se ha caracterizado el combustible con los diferentes métodos que hay de caracterización de combustible. Únicamente veremos algunas tablas, veréis que hay algunos números de distinto color a otros, simplemente son si hay diferencias significativas entre una parcela y otra de las que tenemos, pero lo que sí verdaderamente es interesante de esta transparencia es que hay diferentes tratamientos de biomasa, diferentes potenciales o extracción, porque queríamos ver los efectos que hay entre extraer más o menos en el tipo de combustible que se genera. Veis un tratamiento en la foto, un tratamiento normal de biomasa con sus calles y el material que hay entre calle y calle. Pero verdaderamente lo que nos llamó la atención
a la hora de empezar esto, o por qué empezamos esto, era porque el modelo de combustible que estamos creando cuando hay un tratamiento de biomasa no es un tratamiento normal de Rothenberg, de Anderson, como lo queramos llamar, un modelo de combustible 9. En este caso Spinaster sería un modelo 9, sino que nos encontramos con cargas de combustible que eran muy grandes, muy superiores a al típico modelo 9. Y también mucha concentración de combustible leñoso a raíz del arrastre, del skidding, del arrastre del skidder, de las labores de extracción de la biomasa. Por ejemplo, nos podemos fijar en el T3, que es una parcela que tiene de carga de 1 hora muerta, tiene muy poca concentración. Todo era combustible leñoso de 10 y 100 horas, de restos que se quedaban allí. Bueno, este es el rango de datos, porque todo, claro, lógicamente no hemos podido disponer de todo el rango de condiciones climáticas. Nosotros hemos reducido únicamente a quemar en primavera. Y tenemos un rango, como podéis ver en la parte de arriba, de humedad del combustible, tanto de la capa superior como de la capa F o descompuesta. Una velocidad de viento, estuvimos quemando de 1 a 15 dentro de la masa, por eso nos ha permitido este rango de 1 a 15 construir una reducción o calcular el coeficiente de fricción en base al área basal, es decir, teniendo la condición de la estación meteorológica más cercana, podemos saber aproximadamente el viento que haría debajo de la masa para poder hacer nuestros planes de quema y poder simular y ver qué puede pasar el día que queramos quemar. Bueno, y los resultados que hemos tenido abajo de las distintas quemas. Se han utilizado 14 escenarios, hay 14 escenarios meteorológicos para este estudio. Bueno, se han construido también en un Excel, se pueden utilizar porque verdaderamente lo que queríamos es que fuera ágil, que pudiera ser utilizado por los gestores. Entonces en un Excel hay unas formulitas que se puede calcular la velocidad y la intensidad que se puede obtener a partir de unos parámetros. Lógicamente la velocidad, se ha visto que lo que explica la velocidad en este modelo de combustible construido artificialmente por nosotros era la velocidad del viento dentro de la masa y la humedad del combustible. No nos dice nada nuevo, era lo que esperábamos. La pendiente, lógicamente, aquí no juega ningún factor porque eran todas las masas muy parecidas. Entonces, más de 30% de pendiente o 35% no había en ningún caso. Y la intensidad, como esperábamos, pues una función de la longitud de llama. Y esto era verdaderamente lo que nos interesaba, porque nosotros, si queríamos hacer estos tratamientos utilizando quemas fresquitas, primero era por el entrenamiento, como he dicho, del personal, y segundo era porque habría que quitar lo que había allí, había que eliminar o reducir el combustible. Bueno, pues aquí tenéis una pequeña tabla reduciendo cómo han sido los consumos de los distintos tipologías de combustible de las zonas que habíamos quemado. En unos casos más, en otros menos, pero lo que sí fue especialmente interesante, y es lo que nos mueve, es que el parámetro que más influencia tuvo fue la humedad del combustible de la capa F, la que hay debajo, no la superficial. Fue la que nos determinó todo, es decir, cuándo se consumía más y cuándo se consumía menos. Exactamente igual, para que fuera ágil para la gestión, preparamos en un Excel una ecuación en donde a partir de la temperatura, como veis, la humedad relativa pues aproximadamente nos daba la humedad que podía tener la capa F, la que verdaderamente era de nuestro interés para conocer si podíamos consumir o no. Así sabíamos si íbamos a ser eficientes y se podía desarrollar una buena quema o no. Bueno, todo esto además jugaba con patrones, lógicamente se puede alterar, aparte de la humedad de la capa esta F o descompuesta que hay debajo, la velocidad de propagación y el tiempo de residencia jugaron un patrón esencial. ¿Y cómo se controla técnicamente esto? Simplemente por la técnica de encendido podemos controlarlo. Entonces, sabiendo más o menos qué humedad del combustible teníamos en la capa F, pudimos jugar con distintos tipos de encendido. Sobre todo en quema bajo arbolado, lo que más se utiliza es la quema por faja y la quema por punto. Nosotros estuvimos probando en fajas desde 1 metro de distancia de separación hasta 12,5, viendo a ver qué distancia era mejor. Las conclusiones de estos 14 escenarios es de 2,5 metros, como veis, a 3,5 metros entre fajas, lo que mejor resultado sacamos. Luego vimos que en algún caso, porque estaba muy seco, se nos iban las velocidades, se nos salían de ventana, y lo que hicimos fue probar por puntos, diferentes puntos entre medio metro y 1 metro de distancia, y encontramos que pudimos reducir más de un 35% la velocidad de propagación. Entonces vimos ahí que se podía jugar para intentar cuadrar e intentar llegar a nuestra ventana óptima de quema.
Bueno, esto también era importante porque, bueno, nosotros estamos evaluando justo después de quemar, al día después, pero ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Porque hay un calor convectivo que actúa en la masa y luego va a caerse parte del combustible abajo. Entonces, bueno, a los 6 meses, ahora vamos a realizar el muestreo a más tiempo, pues se han ido evaluando distintos parámetros, como la longitud de copa, esto está, canopy base height está cambiado, bueno, lo que sería la altura a la primera rama y el ratio de copa. Se evaluaron todos estos parámetros. En algunos casos se vio que cuando había una faja, un cordón de combustible, porque estaba acumulado, pues sí se causó más daño, pero se vio, como se puede ver en la foto de la izquierda, que las quemas tampoco causaron mucho daño, o un daño permitido aceptable en lo que sería la masa, el conjunto de la masa. Pero sí sacamos un resultado que nos llamó mucho la atención. Siempre se habla del viento para quemar, no viento para quemar. Estos 14 escenarios nos han permitido ver bajo unos parámetros o que no queremos quemar, no queremos que se nos venga abajo con el calor convectivo más de 1/3 de la copa, fue el objetivo que nos pusimos. La importancia que tiene el ángulo de la llama, y el ángulo de la llama lo determina el viento. Entonces vimos que la cantidad que se consume cuando se quema con viento, la cantidad de combustible que se cae es menor, entonces nos venía mucho mejor. Hicimos un estudio separando de 0 a 25 grados y de 25 a 45 grados de inclinación del ángulo de llama y vimos que quemar sin viento no era bueno, porque luego al final pues se nos iba todo para abajo y teníamos que hacer una segunda quema para eliminar ese combustible que se nos caía. Bueno, así en definitiva lo que nos interesaba con todos estos estudios, pues una base científica, pero definitivamente lo que interesa desde la gestión es construir la ventana idónea de quema. Entonces sacamos la ventana idónea de quema, que son las condiciones donde este modelo de combustible, estamos hablando de primavera, porque los datos son de primavera, era óptima la quema y eficiente. Son las condiciones que veis en la parte inferior de la diapositiva. Lo más interesante, lo del viento, que quemar con viento, con un cierto viento debajo de la masa, ahí está incluido, pues era relativamente bueno por lo que digo, para que no se caiga gran cantidad de combustible de la parte de las copas. Y como conclusiones, pues actualmente seguimos trabajando en esto, es una idea que tenemos de largo, queremos seguir, estamos con un proyecto que también se ha nombrado en la otra sala, el proyecto GEPRIS, y es un proyecto del Ministerio y estamos intentando evaluar la rotación, en base a la severidad de la quema, qué rotación sería necesaria entre quema y quema en un territorio para gestionarlo únicamente con quemas, hablando de masa arbolada. Todo esto relacionándolo con los costes económicos. Los costes para la Administración son fundamentales y sin perder, que tampoco hay que sacar la máxima rentabilidad posible. No estamos hablando aquí de una empresa privada, sino estamos hablando de una Administración, entonces sin perder el objetivo central que es el entrenamiento del personal de extinción. A lo mejor se hace menos, pero que aprenda todo el mundo y formando continuamente al personal. En la foto de esta transparencia la he puesto porque nos llamó mucho la atención. Si alguien va de fuera y no sabe que esto fue quemado, no se hace la idea que esta parcela fue quemada, y esta parcela fue quemada en 2010-2011. Es prácticamente igual a lo que hay al lado. Únicamente hay que acercarse. Si no te acercas al tronco y le miras la parte inferior, que es la que se ve, no te das cuenta que está quemado. Es exactamente igual. Y también incidí en la importancia que tiene la quema de este modelo de combustible en puntos estratégicos del territorio, en puntos estratégicos de gestión como este, en un fondo de barranco, lo que nos puede venir muy bien de cara a la extinción. Entonces, apoyado esta quema en una quema que se ha hecho previamente en la parte superior, nos puede venir muy bien desde el punto de vista de la extinción. Muchas gracias. Me gustaría saber si hay alguna pregunta, por favor. If there is some question, please. Sí, bueno, yo tengo simplemente una pregunta. ¿Habéis determinado el diámetro medio a la altura del pecho de referencia después del tratamiento a partir del cual puedes empezar a hacer quemas prescritas para un tratamiento estándar tipo? Es decir, como referencia, si ejecuto una primera clara y el diámetro a la altura del pecho es menor de 10, probablemente la intensidad para la carga tipo de combustible, condiciones meteo que tenga, pues sea un problema, ¿no? ¿Habéis estudiado esto? ¿Habéis caracterizado las variables de inventario tipo a partir de las cuales se puede ejecutar la quema prescrita?
En este caso no, porque este trabajo precisamente es lo que se viene a trabajar es sobre una zona que es muy homogénea. Hay diferencias en la calidad de estación entre una masa y otra, pero son muy homogéneas, son todo de plantación y es una zona que una plantación densa que se va a aprovechar como aprovechamiento de biomasa. Entonces tiene unas condiciones de masa fustal ya. Entonces no se ha visto ese parámetro dentro de este estudio. Una pregunta más, por favor. Hola, Juan. Con estas quemas en Ciudad Real y con otras que habéis monitorizado similarmente pues en Andalucía y hasta en León, ¿tú cómo ves esto del avance de las quemas prescritas en España? Por el apoyo que están mostrando los gestores a la hora de pediros estos datos. ¿Ves que va a ir muy claramente avanzando? Yo las quemas prescritas siempre lo digo, es como una herramienta más, igual que están los camiones, los helicópteros para extinción, yo la quema prescrita la veo como una herramienta más de prevención, no es la solución a nuestros problemas, sino que es otra herramienta más y hay que combinarla con los distintos tratamientos de prevención que hay, claras, desbroces, fajas y todo lo demás. Yo veo que se está moviendo bastante la cosa, como ha dicho Mar en la presentación, ya hay menos miedo y ya todas las administraciones están intentando poner su grano e intentar tirar para adelante porque verdaderamente es eficiente. Económicamente es muy viable y sobre todo lo más importante es un entrenamiento con fuego, un entrenamiento con lo que verdaderamente van a ver los equipos de extinción. Entonces yo creo que eso es básico. Por mucho que se estudien los libros, los retenes o por mucho que hagan prácticas con herramientas, no es lo mismo que estar enfrente de la llama. Entonces yo lo considero básico, no solo desde el punto de vista de la prevención, sino también de la formación de todo lo que son las brigadas de extinción. Muchas gracias, Juan.